Fundamentos para la salvación. Hoy vamos a estudiar la lección número 5, el Evangelio. Por favor, acompáñenme en su Biblia en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. El hombre injusto no puede ir al cielo. Mire lo que dice en este texto bíblico. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Mire, si nosotros preguntamos a la gente y hacemos una encuesta y nos vamos al centro de la ciudad y empezamos a preguntar, ¿usted se cree justo o injusto? Bueno, la mayoría de personas dirán, yo soy justo, yo soy una persona correcta, yo pago mis impuestos, yo me comporto bien, yo creo que soy justo, no me considero una persona injusta. Pocos dirán, sí, probablemente yo sea algo injusto a veces, pero la mayoría de veces soy justo. Lo interesante es que en este texto bíblico dice, no erréis. Eso significa que las personas pueden estar equivocadas con su concepto de sí mismos, si son justos o son injustos delante de Dios. Pero la palabra de Dios nos mide, la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige. Y en este momento va a ser eso, hermanos, querido amigo que me está escuchando. Dice el texto, ¿quiénes son los injustos delante de Dios? Dice allí los fornicarios. Es decir, que toda persona que tiene relaciones sexuales fuera de el compromiso del matrimonio está en pecado y se considera injusto delante de Dios. ¿Qué es fornicación? La fornicación es cualquier relación ilícita. Estamos hablando en el ámbito sexual. Una persona que tiene relaciones sexuales no permitidas está mal delante del Señor. Puede ser incluso lujurias, pensamientos malvados. Y si alguien está así pensando, está pecando. Dios es muy claro. También los idólatras. Cuando hablamos de idolatría nos referimos a poner alguna cosa antes que a Dios. Puede ser una imagen de talla, de madera, de algún metal, y podemos cometer idolatría. No solamente eso. Si hay algo antes que el Señor, es decir, puede ser el fútbol, el trabajo, la educación, los deportes, si hay algo antes que Dios y nosotros idolatramos eso, pues es pecado. Es injusto delante de Dios que pase eso. También, aparte de los fornicarios y los idólatras, también los adúlteros no podrían heredar el reino de Dios. ¿Quiénes son los adúlteros? Personas que traicionan a su cónyuge o tienen alguna relación con el cónyuge de otra persona. Dios mira muy mal eso y lo considera como pecado. Sí, querido amigo, eso es pecado delante de Dios, y si usted tiene una relación adúltera, pues no podría entrar en el reino de Dios. También los afeminados, personas que se comportan como el otro género. Es decir, que hombres que se comportan como mujeres y mujeres que se comportan como hombres. Son personas que no están conformes como nacieron. Se sienten atrapados en otro cuerpo, dicen ellos, y también no pueden entrar en el reino de Dios. El homosexual es tan pecador como el adúltero y también como el fornicario. Son iguales delante de Dios, están pecando. Los que se echan con varones son aquellos que tienen relaciones sexuales
con hombres o mujeres con mujeres. Sí, querido amigo, mucha gente dice que esto está muy bien, que no pasa nada, pero delante de los ojos de Dios esto es pecado. Dios no acepta los matrimonios homosexuales. La Biblia es muy clara, desde el principio Sodoma y Gomorra fue destruido porque cometieron estos mismos pecados. También los ladrones son pecadores y también no pueden entrar en el reino de Dios. Son injustos delante de Dios. Aquel que roba $1.000.000 y aquel que roba por ahí algo de dinero, delante de Dios es una persona injusta. Continuamos con la lista. Dice también que una persona injusta es un avaro, aquel que solamente piensa en sí mismo, aquel que acumula para sí, que no piensa en los demás, que quiere enriquecerse a sí mismo. También los borrachos no pueden entrar en el reino de Dios. Si usted nota, es una lista muy larga. Las personas que les gusta emborracharse y están pecando de esta manera, también son injustos delante de Dios. Aquellos que maldicen también se encuentran en esta lista. Aquellos que inician su día y empiezan maldiciendo, hablando groserías, maldiciendo el día, maldiciendo la noche, maldiciendo a las personas. Ellos no pueden entrar en el reino de Dios. Ni los estafadores, los que se aprovechan de los demás, los que engañan a otros para obtener beneficios. Ellos tampoco pueden heredar el reino de Dios. Querido amigo, esta verdad es muy clara y debemos entenderla claramente, porque esto es espiritual, porque el cielo es espiritual. De hecho, en el cielo no van a ser permitidos ninguno que actúe de esta manera. La lista puede extenderse más y podemos hablar de los mentirosos, de los chismosos. Podemos seguir hablando de todos los pecados porque el cielo es santo, es puro. Si yo le pregunto a usted de qué color es el cielo, muchos de ustedes me dirían es blanco. Otros dirían puede ser azul. Y si yo le pregunto, ¿cree usted que el cielo está manchado? ¿La morada de Dios es sucia? Yo creo que la mayoría de nosotros diríamos no. Es un lugar muy puro, muy santo. Allí vive Dios. Por supuesto que sí. Ninguno de nosotros entraríamos allí. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Siempre hemos cometido errores en nuestra vida. De alguna manera hemos ofendido a Dios. Y de hecho, Dios no permitirá que ninguna de estas personas entre en los cielos. Necesitamos entonces un plan divino. Este plan se llama el Santo Evangelio. Y le invito entonces a que continúe estudiando con nosotros porque vamos a hablar acerca del Santo Evangelio. Mira el versículo 11. Estamos en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. El hombre puede ser justo, pero por medio de Cristo, y así puede ir al cielo. Esto escribió el apóstol Pablo a una iglesia. Mire lo que les dice. Y esto erais algunos. Eso significa que había entre los hermanos borrachos, homosexuales, afeminados, adúlteros. Había mentirosos, había ladrones. Esto erais algunos, dice el texto. Eso significa que la iglesia se compone de personas que antes pecaban. Por eso Dios es tan bueno con nosotros, que Él murió precisamente para salvarnos a nosotros. Porque dice ahí, y quiero que ponga mucha atención y subraye 3 palabras. En el versículo 11 aparecen 3 palabras importantes. Dice lavados, dice santificados y dice justificados
subraye estas tres palabras. ¿Por qué? Porque los hermanos en Corinto, ellos habían pasado por estas tres cosas por medio de Jesucristo. Dice el texto, mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Es decir que aquel hombre pecador, aquel hombre fornicario, adúltero, homosexual, afeminado, borracho, mentiroso, lascivo, cualquier tipo de persona puede ser cambiado por medio de Jesucristo. Dios quiere lavarle, significa que quiere purificarle. Dios quiere santificarle, es decir, apartarle de lo malo. Y Dios quiere perdonarle, eso significa justificado, hacer justo a una persona. Si nosotros somos así, lavados, santificados y justificados, podremos ir al cielo, podremos ser parte del reino de Dios y seremos aceptos delante del Señor. ¿No le parece maravilloso esto? ¿No le parece grande esto? Esto es solamente el poder de Dios. Mire lo que dice el texto, en el nombre del Señor Jesús. Eso significa que una persona puede cambiar su vida completamente bajo la autoridad de Jesucristo. Esto es increíble. Cómo Dios piensa en nosotros, cómo Dios piensa en el hombre. Lo hace bajo su autoridad. Jesucristo vino a la tierra precisamente por usted. Él vino por mí y Él quiso salvarnos. Él quiso librarnos de los pecados. No solamente el Señor Jesucristo actúa en nuestra salvación, sino que dice allí, y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué maravilloso! El Padre envía a Jesucristo. Jesucristo viene para salvarnos y el Espíritu Santo actúa en nuestra salvación. La pregunta que quiero hacerle en este momento es, ¿usted quiere ser perdonado por el Señor? ¿Usted quiere ser lavado por Él? ¿Usted quiere ser apartado de lo malo? Pues está en el lugar correcto, en el momento adecuado, porque está escuchando el Evangelio de nuestro Dios. El Señor Jesucristo, antes de irse a los cielos, dijo lo siguiente, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué tiene que escuchar usted? ¿Qué debemos predicar nosotros? Todos nosotros debemos predicar el Evangelio. Entonces debemos tener los conceptos muy claros. Debemos saber qué es el Evangelio. Una vez predicado el Evangelio, pues depende del oyente ahora, porque el oyente debe creer. Dice ahí, el que creyere. No solamente debe creer, sino que dice ahí también, y fuere bautizado. La palabra bautizado significa sumergido. Será salvo. Es decir, que el Señor quiere salvarnos. Pero nosotros debemos creer en el Evangelio y obedecer mediante el bautismo. ¡Qué precioso! Así nos quiere salvar el Señor. Pero habrá quienes no creen. Habrá quienes no quieren oír este mensaje, ni tampoco quieren ser bautizados. Lamentablemente, aquellos que rechacen esta gran salvación serán condenados. Dice después del punto y coma, mas el que no creyere será condenado. Entonces, en esta noche quiero explicarle claramente qué significa el Evangelio. La iglesia primitiva conocía muy bien el Evangelio. Ellos sabían qué significaba el Evangelio. Otra vez estamos con los Corintios, los hermanos que se encontraban en la ciudad de Corinto. Mire lo que les dice el apóstol Pablo. Además os declaro, hermanos, que dice el Evangelio que os he predicado. Muy bien.
se estaba cumpliendo lo que dijimos hace un ratito, que el Evangelio fue predicado. Ellos escucharon la palabra del Evangelio, pero no solamente escucharon, dice el texto, el cual también recibisteis. Es decir, que estuvieron atentos a las palabras del Evangelio y aceptaron el Evangelio. No solamente que aceptaron ese mensaje, sino que también, dice ahí, en el cual también perseveráis. Mire, si usted recibe el Evangelio, si usted cree en el Evangelio, el objetivo de Dios es que nosotros continuemos con el Evangelio, que ese Evangelio permanezca durante toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Evangelio es eterno. Sí, porque proviene de Dios. Es decir, que una persona que inicia hoy creyendo, tiene que permanecer durante toda su vida creyendo y practicando el Evangelio. Dice además, después del punto y coma, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Mire qué maravilloso. Dios sigue insistiendo que el Evangelio nos ayuda a salvarnos. Dios sigue predicando por medio de hombres que el Evangelio ayuda a la gente a vivir eternamente. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, otra vez, creísteis en vano. Qué maravilloso que es Dios, cómo nos envía su palabra. Muy bien, es el momento entonces de aprender qué es el Evangelio. Mira el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado. ¿Se acuerda? Versículo 1 se estaba hablando del Evangelio. ¿Qué les enseñó el apóstol Pablo? Lo que asimismo recibí, es decir, que alguien le predicó a Pablo y Pablo lo que conoció lo transmitió. ¿Sabe quién le predicó? Ananías. Él escuchó el mensaje de Dios y lo predicó a toda criatura. ¿Qué es el Evangelio? Usted nota que después de recibí hay dos puntitos y eso es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Nota? En la imagen que aparece en la pantalla, Jesucristo murió por nosotros. Fue muy difícil para el Señor hacer eso. ¿Por qué? Porque cargó el pecado de todos nosotros. Jesucristo vino, nació de María, ¿se acuerda? Se le llamó Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Y cuando Él vino, Él preparó a sus apóstoles y fue llevado al Calvario. Jesucristo fue azotado, Jesucristo fue latigado por nosotros. Su espalda estaba sangrando, su frente también estaba sangrando por las espinas. Él cargó una pesada cruz durante muchos kilómetros. ¿Para qué? Para ser colgado en un madero. Cuando fue colgado en un madero, Él fue maldecido. Él llevó todas nuestras iniquidades en esa cruz. Él estaba allí colgado para perdonarnos. El amor que nos tuvo lo llevó hasta el fin. Él fue muy difícil hacer todo eso. ¿Se acuerda? Él estaba orando en el monte y le decía a su padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, este sufrimiento, esta amargura, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesucristo murió entonces por nosotros. Él fue completamente humano, su sufrimiento llegó al límite, pero también Él es completamente Dios. Fue clavado en aquella cruz, sus manos y sus pies fueron perforados, y Él fue muerto. Los soldados lo comprobaron porque le atravesaron con una lanza en su costado. ¿Y sabe qué? Jesucristo derramó toda su sangre. No hubo una gota de sangre en su cuerpo porque salió agua y sangre. Eso indicaba que Jesucristo murió completamente. Cuando no moría una persona crucificada,
Los soldados le quebraban las piernas. ¿Para qué? Para que muera desangrado. Pero como él hubo muerto, no le quebraron los huesos. Y así se cumplió la profecía acerca de Jesús. Él murió por nosotros. El sacrificio de Jesucristo no fue en vano. Jesucristo, ¿sabe lo que pasó? Dice allí en el texto bíblico, y fue sepultado. Es decir, que estuvo en una tumba. Y en esa tumba permaneció por 3 días. Porque al tercer día Jesucristo resucitó de entre los muertos, gloriosamente, venciendo a la muerte. Entonces podemos decir claramente que el Evangelio es que Cristo murió por nosotros, que Jesucristo fue sepultado y que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Si yo le pregunto a usted qué es el Evangelio, usted sabrá claramente qué responderme. Es que Jesucristo murió por nuestros pecados, es que Jesucristo fue sepultado y Jesucristo resucitó de entre los muertos. Vamos a responder a otra pregunta. La pregunta es, ¿cómo obedecer al Evangelio? Mire, vamos a irnos entonces al libro de Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice el texto bíblico, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es muy interesante que en este texto bíblico aparece la palabra en y luego Cristo Jesús. Ese en el idioma original es eis, que es del griego eis, que significa entrar en. Se diría así, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados entrando en Cristo Jesús? Es decir que cuando una persona se bautiza, entra en Cristo Jesús. Dice el texto bíblico, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Se acuerda? El Evangelio era que Cristo murió por nuestros pecados. Cuando usted es bautizado, usted también muere con Cristo. ¡Qué interesante! ¡Qué maravilloso! Dice también, porque somos sepultados. Jesucristo fue sepultado, usted también es sepultado en el agua, juntamente con él, para muerte por el bautismo. Pero ¿se acuerda también que el Evangelio era resurrección? Pues a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mire, este es el plan de salvación. Cristo murió por usted. Cristo murió por mí. Y Cristo quiere perdonarle a usted los pecados. Si usted se bautiza, va a ser sepultado con Cristo. Pero cuando usted salga de las aguas del bautismo, va a tener una vida nueva. ¿No es grande esto? ¿No es maravilloso? Pues sí, yo estoy muy contento de haber obedecido al Evangelio, porque Cristo me perdonó mis pecados, porque obedecí el Evangelio. ¿Qué me sucede espiritualmente cuando soy bautizado? Dice Romanos 6, versículo 5 en adelante lo siguiente. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Mire, ponga mucha atención a los tiempos. Cuando usted es bautizado o bautizada, es plantada o plantado juntamente con Cristo, en semejanza a la muerte de Cristo. Es decir, usted no tiene que morir, sino que Cristo ya murió por usted. Dice el texto además, lo seremos. Eso está en futuro. Significa que usted en el futuro va a resucitar con Cristo. Esto es maravilloso. Se refiere a la misma resurrección que el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda cuando Él salió de la tumba? Él tenía un cuerpo resucitado, espiritual. Eso pasará con usted en el futuro, en la segunda venida de nuestro Señor.
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Cuando una persona es bautizada, cuando una persona entra en esas aguas del bautismo, su viejo yo, su viejo hombre, su vida pasada es crucificada juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mire, Dios quiere que nosotros dejemos el pecado, pero Él nos ayuda por medio del Evangelio. Porque el que ha muerto, y esto es maravilloso, ha sido justificado del pecado. Usted es perdonado de los pecados cuando se bautiza. Dios decide perdonarlo mediante el sacrificio de nuestro Señor. Pasamos al versículo 8 al 11. Dice lo siguiente: y si morimos con Cristo, mire la fe que tenemos ahora. Creemos, tiempo presente, que también viviremos, tiempo futuro, con Él. Hoy, en este momento, creemos. Tenemos fe en Jesucristo. Tenemos fe en que Jesucristo murió por nosotros. Pero también tenemos fe que viviremos en los cielos con Dios. Moraremos allá en los cielos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, y esto es un conocimiento espiritual maravilloso, que pocos lo conocen, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Es decir, que Jesucristo resucitó con un cuerpo espiritual, que ya no muere. ¿Se acuerda de Lázaro? Él volvió a morir. ¿Se acuerda de la hija de Jairo? También volvió a morir. Pero nuestro Señor Jesucristo ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, mire lo que dice allí: al pecado murió una vez por todas. Jesucristo ahí, precisamente en esa cruz, cuando murió, Él murió por nuestros pecados. Pero más en cuanto vive, es decir, que ya resucitó, ¿para quién vive? Vive para Dios. Eso significa que Jesucristo está allí en los cielos, resucitado. Vive eternamente, juntamente con el Padre, juntamente con el Espíritu Santo. Así también, ¿quién? Vosotros, nosotros. ¿Qué debemos hacer? Considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué maravilloso! Y esto es realmente el plan de salvación. Cuando Cristo viene, nos da esta esperanza, que el cristiano está muerto al pecado, pero está vivo espiritualmente para Dios, sirviendo al Señor todo el tiempo. Yo quiero invitarle en esta noche, en esta oportunidad, si me está escuchando, querido amigo, querida amiga, que no rechace al Señor. El Señor nos envió a predicar el Evangelio. Cristo quiere salvarnos. Y yo quiero decirle lo que Ananías le dijo al apóstol Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Hemos estudiado la lección número 5, el Evangelio, de Fundamentos para la Salvación. Que el Señor me los bendiga grandemente.